La Venezuela de Maduro no es solo historia, es una realidad presente que continúa desafiando las expectativas y generando sufrimiento a millones de personas. Pero para que entendamos cómo llegó Venezuela a esta situación, es necesario que nos traslademos al año de 1992. El 4 de febrero de 1992, un grupo de oficiales del ejército venezolano protagonizó un golpe de Estado contra el gobierno del presidente socialdemócrata Carlos Andrés Pérez. En aquel momento, Venezuela enfrentaba una compleja situación económica que se había gestado desde principios de la década anterior. El país, que anteriormente había sido el más próspero de Sudamérica gracias al auge petrolero y al espíritu emprendedor de su población, comenzó a experimentar dificultades cuando el precio del petróleo inició su descenso a principios de los años 80. El Estado venezolano se encontraba gastando por encima de sus posibilidades, acumulando déficits anuales y aumentando la deuda pública de manera constante. Ante esta situación, Carlos Andrés Pérez, quien ya había ocupado la presidencia entre 1974 y 1979, se vio obligado a implementar un drástico cambio en la política económica del país mediante un plan de ajuste. Sin embargo, estas medidas generaron malestar en la sociedad venezolana. En febrero de 1989, se desencadenaron una serie de manifestaciones conocidas como el Caracazo, donde miles de venezolanos salieron a las calles en protesta, expresando su descontento por el aumento en el precio de la gasolina, entre otras razones. La respuesta del gobierno de Pérez fue una represión severa, que resultó en cientos de muertos y miles de heridos en los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Sirvió como justificación para los oficiales golpistas en su intento de rebelión. Su plan era tomar el control de la capital, asaltando el Palacio de Miraflores, sede de la presidencia, con el objetivo de derrocar al presidente, quien en ese momento se encontraba regresando de un viaje a Europa. Sin embargo, no lograron su cometido, demostrando su incapacidad para tomar Miraflores y alcanzar al presidente. Tras el fracaso del golpe, algunos de los conspiradores huyeron a Perú, mientras que otros fueron capturados y llevados ante la justicia, incluido Hugo Chávez Frías, un joven y elocuente coronel de la brigada paracaidista. Chávez, quien compareció en televisión pidiendo a los insurrectos que entregaran las armas, se convirtió en una figura conocida para los venezolanos. Carlos Andrés Pérez, que había sido muy popular años atrás, perdió apoyo tanto en el Congreso como en la calle. Un año después, fue destituido de la presidencia debido a acusaciones de corrupción. A lo largo de los años siguientes, Venezuela continuó enfrentando convulsiones políticas, incluido otro intento de golpe de Estado perpetrado por oficiales de la Fuerza Aérea. En las elecciones de 1993, Rafael Caldera ganó la presidencia, pero con un respaldo limitado, obteniendo solo el 30% de los votos debido a una participación muy baja. Mientras tanto, desde la cárcel, Hugo Chávez abogaba por la abstención, argumentando que el problema no era solo Carlos Andrés Pérez, sino todo el sistema político que había surgido del impacto del punto fijo en 1958. Chávez, quien había escrito un libro titulado Cómo salir del laberinto tras el golpe de Estado, abogaba por una asamblea constituyente como solución a los problemas de Venezuela. A pesar de estar encarcelado, Chávez seguía acumulando apoyo y preparándose para su eventual liberación, que finalmente ocurrió a finales de 1994. Uno de sus primeros actos fue viajar a La Habana, donde fue recibido con honores por Fidel Castro, líder del régimen cubano. En ese momento, Cuba enfrentaba dificultades debido a la implosión de la Unión Soviética en 1991, que había dejado al país sin los generosos subsidios que solía recibir. El encuentro entre Chávez y Castro marcó el inicio de una relación que influiría en el futuro político de Venezuela. Chávez adoptaría gradualmente un discurso antiimperialista y socialista, prometiendo una transformación radical del país. El mantenimiento de la dignidad fue una constante en la política cubana de Fidel Castro. A pesar de que, para Estados Unidos, Cuba había dejado de ser una prioridad estratégica tras la disolución de la Unión Soviética y la isla perdía el apoyo económico que recibía de la Unión Soviética, Estados Unidos mantuvo la ley de ajuste cubano de 1966 e incluso la reforzó con la ley Helms-Burton de 1996. Sin embargo, no se demostraba un interés real en derrocar a Fidel Castro del poder.
Cuba se convirtió en el parque temático revolucionario de la década de los 90, atrayendo izquierdistas de Europa e Hispanoamérica, que acudían para recordar tiempos pasados. Durante estas visitas, Castro y los comandantes de la revolución recibían a estos visitantes, quienes prometían luchar contra el embargo impuesto al régimen cubano tras su regreso a casa. Uno de estos visitantes fue Hugo Chávez, un simple militar golpista expulsado del ejército venezolano. Para Fidel Castro, Venezuela era un país estratégico debido a su riqueza petrolera y a su posición geográfica en Sudamérica. Sin embargo, la llegada de Castro al poder coincidió con el Pacto de Punto Fijo en Venezuela, lo que limitó sus aspiraciones de fomentar una revolución en el país vecino. A pesar de sus intentos, como la incursión guerrillera en 1967, que terminó en fracaso, y la ejecución de los guerrilleros por parte del ejército venezolano, la Venezuela de aquel entonces estaba más enfocada en la prosperidad que traía el petróleo que en la idea de una revolución. Sin embargo, 3 décadas más tarde, tanto Venezuela como Cuba enfrentaban desafíos significativos. Venezuela sufría una profunda depresión económica, mientras que Cuba luchaba por encontrar una salida a los años dorados de la Guerra Fría. Hugo Chávez, quien quedó cautivo por la oratoria de Fidel Castro durante su visita a Cuba, regresó a Caracas y se sumergió de lleno en la política. Fundó el movimiento Quinta República, una formación de izquierda con un enfoque generacionalista, y recorrió el país explicando su programa político, centrado en combatir la corrupción y aprovechar mejor los ingresos petroleros que, en su opinión, estaban siendo malgastados por los partidos tradicionales. El año crucial para el proyecto político de Chávez fue en 1998. En las elecciones legislativas de noviembre, su partido obtuvo el 22% de los votos y 35 diputados, lo que marcó el inicio de su ascenso político. Luego de las elecciones presidenciales de diciembre, Chávez y otros partidos de izquierda formaron una coalición llamada Polo Patriótico, que ganó con el 56% de los votos, llevándolo a la presidencia. Al asumir el cargo en febrero de 1999, Chávez juró la Constitución venezolana, pero la calificó como moribunda, prometiendo una nueva Carta Magna que reflejara su visión política. Este fue el inicio del chavismo, un movimiento político que buscaba transformar profundamente la sociedad venezolana. Antes de redactar una nueva constitución, Chávez convocó 2 referéndums. El primero, en abril, consultó a los venezolanos sobre la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que fue aprobada con más del 80% de los votos, aunque con una alta abstención. El segundo referéndum, en diciembre, ratificó la nueva constitución, aunque nuevamente con una participación baja. Con la nueva constitución en vigor, Chávez se enfocó en fortalecer su posición política, convocando nuevas elecciones legislativas para adecuar la Asamblea Nacional a la nueva Carta Magna. Este fue solo el comienzo de un proceso de transformación radical que marcaría la historia de Venezuela en décadas siguientes. El 30 de julio del 2000 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, donde Hugo Chávez logró revalidar su victoria de 1998. Sin embargo, a pesar de contar con todas las condiciones a su favor, solo logró aumentar ligeramente su porcentaje de votos. En 1999 había obtenido el 56.2% de los votos, mientras que en el 2000 alcanzó el 59.7%, pero lo más destacado fue la marcada disminución de la participación electoral, que cayó al 56%, muy por debajo del 63% registrado en 1998 o del 60% en 1963. Esta combinación de alta abstención y resultados no tan contundentes como se esperaba para un presidente recién llegado, sin haber sufrido aún el desgaste del poder, ayudó a forjar la obsesión de los jerarcas chavistas por asegurar la victoria en las elecciones a cualquier costo. A pesar de que el sistema de punto fijo ya había quedado atrás, los 2 principales partidos que lo habían conformado, Acción Democrática y COPEI, aunque debilitados, aún seguían existiendo. En contraste, el partido de Chávez, el movimiento Quinta República, disfrutaba de una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional. Sin embargo, Chávez no estaba satisfecho con el ritmo de las iniciativas legislativas en la Asamblea Nacional, por lo que empezó a abusar de las leyes habilitantes. Estas leyes, previstas en la Constitución bolivariana,
otorgaban poderes extraordinarios al presidente durante un periodo determinado. Desde 1999 hasta el 2012, Chávez gobernó gracias a estas leyes durante un total de 1.620 días, es decir, 4 años y medio, aproximadamente un tercio de su tiempo en el poder. Con estas leyes, Chávez logró impulsar su agenda política más polémica, radicalizando la llamada Revolución Bolivariana. En 2001, aceleró su confrontación con Estados Unidos, acusando a este gobierno de diversas acciones. En septiembre de ese año, tras los ataques del 11 de septiembre, Chávez aprovechó la situación para señalar a Estados Unidos y mostrar su apoyo a políticas consideradas antiimperialistas. Este tipo de acciones buscaban consolidar su imagen en el ámbito internacional y complacer a su mentor, Fidel Castro. Mientras tanto, en Venezuela la oposición crecía en fuerza y unidad. En noviembre del 2001, Chávez aprobó 49 leyes de un solo golpe, muchas de ellas altamente polémicas y contestadas. La sociedad venezolana se polarizaba y las protestas se multiplicaban. Chávez, sin embargo, estaba decidido a no ceder ante la oposición. Su hoja de ruta pasaba por tomar el control directo de la petrolera estatal PDVSA, uno de los pilares económicos del país. Fundada en 1975, PDVSA se había destacado por su eficiencia y rentabilidad, incluso llegando a adquirir empresas petroleras extranjeras. Controlar PDVSA significaba controlar los petrodólares que financiarían su proyecto revolucionario. En abril de 2022, en una movida audaz, Chávez destituyó en vivo por televisión a toda la cúpula directiva de PDVSA. Los nuevos directivos serían políticos y activistas bolivarianos cercanos a su gobierno. Este acto marcó un punto de inflexión en la relación entre el gobierno y la oposición, desencadenando una serie de eventos que llevarían al país a una crisis política sin precedentes. El sindicato CTB y la patronal Fedecámaras convocaron un paro nacional en protesta por las acciones del gobierno, desencadenando manifestaciones y enfrentamientos en las calles, especialmente frente al Palacio de Miraflores, sede de la presidencia venezolana. Esos enfrentamientos dejaron un saldo trágico con más de 20 personas fallecidas. Ante el caos y la escalada de violencia, Chávez apeló a las Fuerzas Armadas y ordenó interrumpir las transmisiones televisivas, sumiendo al país en un estado de conmoción. En medio de este tumulto, un grupo de militares exigió la renuncia de Chávez, quien accedió esa misma noche. Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras, asumió como presidente interino. Pero su mandato fue breve. Pronto los partidarios de Chávez retomaron el control del Palacio de Miraflores, devolviendo el poder al líder caído. Estos eventos, conocidos como los sucesos de abril del 2002, fortalecieron al régimen chavista, especialmente en un contexto de precios del petróleo al alza en el mercado internacional. Pero Chávez no se detuvo ahí. En agosto del 2004, enfrentó un referéndum revocatorio que, con un resultado del 60% a su favor, consolidó su posición en el poder. Mientras tanto, implementaba el sistema de misiones bolivarianas, programas de asistencia financiados con los recursos de PDVSA. Estas misiones, que ofrecían servicios de salud, educación y alimentación, sirvieron para visualizar el alcance de la influencia cubana en el régimen venezolano. De hecho, las misiones se convirtieron en una herramienta crucial para la infiltración de elementos cubanos en Venezuela, fortaleciendo la posición del régimen y generando ingresos sustanciales para el gobierno de Castro. Esta infiltración no se limitó solo a las misiones, sino que extendió a diferentes agencias y organismos del Estado, preparando el terreno para estrategias futuras de conservación del poder mediante el fraude electoral y la represión sistemática a los disidentes. El referéndum revocatorio marcó el inicio de una época dorada para el chavismo. La oposición se encontraba desarmada y dividida, mientras el gobierno disfrutaba de una creciente bonanza económica gracias al petróleo. Chávez, por su parte, se concentró en ampliar su influencia en América y el mundo, impulsando organizaciones multinacionales como UNASUR, CELAC y la iniciativa ALBA. Este esfuerzo por exportar el chavismo tuvo un éxito notable. Entre el 2003 y el 2011, varios países de América Latina fueron gobernados por líderes afines a Chávez. Este bloque, liderado por el propio Chávez y respaldado por el régimen cubano, consolidó una hoja de ruta común, promoviendo un socialismo del siglo XXI que mantenía algunas características democráticas, pero sin permitir que la oposición pudiera arrebatar el poder a los revolucionarios.
La forma de socialismo promovida por Hugo Chávez cautivó a numerosos izquierdistas en Europa y Norteamérica. Parecía que Chávez había encontrado la fórmula para conciliar un proyecto revolucionario sin recurrir a una dictadura de partido único ni suprimir por completo libertades fundamentales como la de expresión o asociación. Esto le permitía proyectar una imagen de éxito y progreso para la revolución bolivariana. Sin embargo, el creciente precio del petróleo en los mercados internacionales alimentó una vorágine de dinero que desencadenó una ola de corrupción en el interior del régimen. Aunque la corrupción ya era un problema conocido en Venezuela, los precios del barril elevados y la cooptación de la justicia propiciaron su propagación por todo el país. Esta corrupción se manifestó de diversas formas, desde el enriquecimiento ilícito de altos funcionarios hasta la malversación de fondos destinados a proyectos de desarrollo. A partir del 2009, Venezuela comenzó a experimentar problemas graves en su infraestructura eléctrica, con frecuentes apagones que afectaban a las ciudades del país, la gestión deficiente de las empresas eléctricas, en manos del Estado, y la falta de inversiones y mantenimiento contribuyeron a estas crisis. Además, el éxodo de profesionales cualificados hacia el extranjero, motivado por la situación política y las escasas oportunidades laborales, exacerbó los problemas en sectores claves como la industria petrolera. Entre el 2004, año del referéndum revocatorio, y 2013, los ingresos petroleros alcanzaron cifras astronómicas, superando los 700.000 millones de dólares, lo que representaba el 96% de los ingresos por exportación del país. Sin embargo, gran parte de este dinero se dilapidó en corrupción. La muerte de Hugo Chávez en marzo del 2013 marcó un punto de inflexión en la historia de Venezuela. Aunque oficialmente se anunció que falleció en el Hospital Militar de Caracas, existen indicios de que pudo haber muerto semanas antes en Cuba. Maduro, designado como sucesor por Chávez, asumió la presidencia y convocó elecciones para abril del 2013. A diferencia de su predecesor, Maduro carecía del carisma y liderazgo de Chávez, lo que lo llevó a ejercer el poder de manera más autoritaria y represiva. Durante el mandato de Maduro, Venezuela se sumió aún más en una profunda crisis económica, política y social. El país se convirtió en una dictadura con las instituciones debilitadas y la economía en ruinas. Esto provocó un éxodo masivo de venezolanos hacia el exterior y generó condenas generalizadas por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, a pesar de la presión internacional, el régimen de Maduro se mantuvo en el poder, utilizando métodos represivos para silenciar cualquier forma de disidencia. La Venezuela de Maduro no es solo historia, es una realidad presente que continúa desafiando las expectativas y generando sufrimiento a millones de personas.